¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en este video veremos cómo desarrollar lo de la lámina de presentación que ya habíamos trabajado previamente en algunos fundamentos en las clases preliminares. Bueno, lo primero que les pediría hacer es que todo lo que vamos a trabajar en el ejercicio, absolutamente todo, para que ustedes no lleguen a tener ningún problema, todos los archivos que van a ir a la lámina hay que ponerlos en una sola carpeta para que no tengamos problema de que luego el programa no los encuentre. Entonces, todos los elementos que ustedes vayan a decidir incluir en la lámina de presentación, pues hay que tenerlos en una sola ubicación, ¿no? Recomiendo que sea una carpeta en donde ustedes tengan todos los elementos, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, pues no están faltarían algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, en este caso solo hay una planta baja, faltaría la planta alta ilustrada y la de azotea, pero bueno, pues trabajaremos con lo que tengamos aquí disponible. Bueno, eso sea lo primero, ¿no? Como agrupar todos los elementos en un solo lugar y preferentemente que todos tengan la misma extensión. En este caso, la mayoría de las imágenes son PNG, por ahí hay una JPG, pero me parece que es la única, ¿no? Todas las demás son PNG. Bueno, entonces lo primero que haríamos, bueno, para obtener estas imágenes, ya nada más recordar aquí, por ejemplo, si desde este tema, desde SketchUp, por ejemplo, quisiéramos exportar una imagen, nada más hay que darle exportar, generar el gráfico 2D, pero aquí la recomendación importante sería que cuando vayamos a exportar nosotros en la parte de opciones, si el proceso fue File, Export, gráfico en 2D, y ahí seleccionamos el formato de imagen que queremos. Si es PNG, la ventaja es que podemos decirle que no queremos el fondo. Entonces le vamos a indicar acá que ponga un fondo transparente y eso lo que hace es que ya no tengo que recortar los fondos en otro programa, ¿de acuerdo? Entonces eso era nada más lo de SketchUp. Entonces ahora empezaremos con la lámina aquí en Illustrator, ¿no? Aquí ahorita obtendremos lo mismo de estos dos ejercicios, será exactamente lo mismo recordar que cuando nosotros damos, por ejemplo, desde Illustrator, File Export o exportar, seleccionamos a dónde lo queremos enviar la exportación, ponemos PNG y luego damos a exportar. Nos preguntará siempre la resolución a la que queremos exportar la imagen, le damos OK y eso sería todo, ¿no? O sea, las diferentes imágenes que vayamos generando en Illustrator también las podemos ir exportando. Bueno, una vez que ya estamos en este tema, lo que vendría a continuación sería empezar a hacer nuestro archivo, ¿no? Entonces generaríamos una hoja nueva en Illustrator, nosotros le podemos decir las medidas, podemos ponerle aquí 90 por 60 centímetros y aquí le damos la unidad y podemos poner que sea vertical u horizontal, ¿no? De todos modos, esto se lo podemos cambiar ya dentro del archivo. El modo de color lo vamos a dejar en RGB y la resolución lo voy a dejar 72, ¿no? Para que no se extienda tanto el archivo. Tenemos una hoja ya, un canvas, un lienzo en color blanco y vamos a poner aquí a activar nuestras reglas. Tenemos que ir al menú de ver y luego reglas o rulers. Entonces le damos aquí show rulers y ya nos aparecen aquí las reglas. Vamos a poner una regla vertical. La regla simplemente necesito dar un clic en la parte superior o en la parte lateral y arrastrar el cursor del mouse. Esto lo voy a hacer para hacer la regla de los tercios, ¿no? Que me ayudará o nos ayudará a ir situando las imágenes aquí. La primera está equivocada, tendré que ir aquí a 30. De todos modos, estas reglas pues, simplemente son como una guía, después las podemos eliminar, ¿no? Aquí clic derecho para decirle si las queremos bloquear o las queremos activas. Entonces, si las queremos activas, con este caso las podemos seleccionar y suprimir. Si yo le doy clic derecho, le doy congelar o lock guide,
o sea que ya no se puedan manipular. Aunque yo las seleccione, pues ya no me deja manipularlas y bueno. Entonces, bueno, en esta parte quizá el layer 1, ahí estarían las guías, ¿no? Luego tendríamos un layer que va a estar permanentemente, donde tendríamos, por ejemplo, el texto, ¿no? De toda nuestra lámina o los textos. Y ahí, por ejemplo, podríamos copiar quizá con la herramienta de texto, que vamos a bloquear las guías, en la capa de texto, ahí ya podríamos poner nuestro primer párrafo y podríamos copiar quizá la descripción del proyecto, ¿no? Aquí en este caso había redactado una pequeña descripción. Vamos a copiarla. Y aquí vamos a pegarla. Bueno, en este caso vamos a cambiar un poco las condiciones del texto. Vamos a subir el tamaño del título. Y sobre todo, primero que nada, yo recomiendo siempre ocupar 3 tipos de tipografías. Son Helvética, Arial y Verdana, ¿no? O sobre todo Helvética y Arial, ¿no? Hay un documental, de hecho, que se llama Helvética, que es una serie de 3 documentales. Uno habla sobre diseño. Ahora pueden buscar, se llama así tal cual, Helvética. Y bueno, les cuento un poco la historia de la tipografía, ¿no? Bueno, ahí está ya en este caso, vamos a subir también el tamaño del texto. Aquí es donde les comentaba que en la parte de, lo voy a cerrar y lo voy a activar nuevamente. En la parte de window o ventana y luego type, y luego carácter, nos aparece esta ventana. Si no les llegara, si les llega a aparecer así, solo hay que darle clic en la pestaña en la parte superior derecha y darle Show Options. Aquí vamos a definir el idioma para que cuando haga estas saltos de renglón lo haga de acuerdo al idioma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seleccionar aquí el texto y le vamos a dar el tamaño de letra que necesitemos de cada uno. Puede ser mayor, más grande, más pequeño, como ustedes decidan. Y le vamos a dar el interlineado, ¿no? El espacio que entre el texto y también lo podemos hacer más separado, menos separado, o en párrafo podemos decirle cómo queremos que lo ordene, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí la primera parte del texto, lo vamos a dejar por acá y luego lo vamos a retomar, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la primera parte del texto y vamos a empezar a insertar nuestras diferentes, bueno, para empezar a hacer la composición, ¿no? En este caso habíamos platicado que la lámina de presentación tiene distintos componentes, ¿no? Como los que están expresados en clase, ¿no? Vamos a recordarlos. Sobre todo, por ejemplo, los que están ahí ya en Blackboard. Aquí en los módulos de aprendizaje, ya en la última entrega parcial, tenemos más o menos la estructura general que podría tener la lámina, ¿no? En donde tenemos la descripción del proyecto, que es lo que acabamos de poner, bocetos, diagramas o proceso. Vamos a tratar de ir en ese orden para hacerlo, digamos, como de manera organizada, ¿no? Entonces, lo segundo sería esto, la descripción del proyecto. Entonces, lo voy a dejar por acá. Descripción del proyecto ya está, bocetos o diagramas. Entonces, bueno, en este caso vamos a buscar unos diagramas del proceso de este proyecto. Entonces le vamos a dar place. Aquí no me deja hacer place porque los dos layers los tengo bloqueados. Entonces necesito generar un nuevo layer. Le voy a poner aquí diagramas.
o diagrama. Diagramas, como ustedes quieran. Y ahora sí que está activo, no está bloqueado. Le doy File, Place o simplemente Command Shift P. Bueno, nos vamos a ir a la carpeta de lámina de presentación donde tenemos todos los elementos que ya habíamos platicado. Y lo que vamos a hacer es darle siempre vincular. Vamos a dejar activo en todos los que vamos a colocar, le vamos a dejar vincular. Y a partir de eso, vamos a ir tomando o colocando los diferentes elementos. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar diagramas. Le vamos a dar colocar y los vamos a poner, ¿no? Ahora quizá no es tanto el tema del tamaño. Aquí este diagrama, por ejemplo, habla sobre cómo está el terreno, luego la geometría, lo que mide el programa, algunos elementos compositivos como sustracción, antigravedad, adición, sustracción nuevamente, envolver, la incorporación de las terrazas y el acceso. Entonces, con un esquema o un diagrama lo podemos ir contando con esta, digamos, de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí y luego el siguiente paso sería, de acuerdo a esto, sería colocar la estructura de ensamblaje. Aquí en este caso podemos tomar un detalle, veremos si hace falta y el tema del plano de conjunto tampoco o sea, habría que generarlo también. En este caso, estas dos no estarían disponibles en mi caso en específico, pero podemos ir a las plantas, ¿no? Sí sería importante tener un plano de conjunto y de entorno urbano como están aquí las láminas, ¿no? Es importante que sí se desarrolle. Bueno, luego entonces tendríamos aquí que, pero en este caso pues vamos a ocupar lo que está aquí disponible, ¿no? Entonces nuevamente place, vamos a la planta, siempre dejamos este tema del link y vamos a empezar a colocar. Acuérdense también que cuando vayamos haciendo nuestra lámina, pensar que siempre leemos de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Ya veremos ahora, después de que tengamos los elementos, cómo lo acomodamos. En este caso estoy haciendo una horizontal, también podría ser vertical, ¿no? Bueno, entonces las plantas, luego de las plantas vendrían los cortes, entonces voy a buscar, en este caso tengo dos tipos de cortes, el corte como de SketchUp y el corte que ya está como más plano y luego está también intervenido en Photoshop. Vamos a situar los dos y vemos al final con cuál nos quedamos. Aquí estaría uno. Digo, todo esto se puede ir escalando, ¿no? Y bueno, aquí más bien, ojo, porque yo fui poniéndolo todo en una sola capa. Si ustedes pueden ir generando nuevas capas, ahí solo le di cortar. Y aquí pueden ser, por ejemplo, plantas, ¿no? En otra capa nueva, ya lo pegan ahí para que si necesitan utilizar por alguna razón en diferentes capas, puedan tenerlo controlado, así como este, vamos a ponerlo en una capa nueva que sea cortes, ¿no? Bueno, y así nos seguiríamos con todas las demás. Aquí, por ejemplo, podríamos poner todos los cortes, ¿no? O también pueden separar los cortes, los que están perspectivados. Aquí la diferencia es que este estaría en perspectiva y este estaría en visión paralela, ¿no? Ahora vamos adaptando el tamaño. Esto está duplicado. Y pues ahora lo que seguiría es al final, bueno, vamos a tratar de proporcionar, ahorita no lo estamos poniendo, pero recordemos que hay dos tipos es muy importante, que hay dos tipos de documentos, ¿no? Aquí en este caso el transversal está incompleto en algunos espacios, entonces lo vamos a omitir, ¿no? Pero bueno, esto era un poco para explicar cómo sacar las imágenes desde SketchUp. Les contaba que que hay dos tipos de documento. Uno es o sea, es importante por eso saber de qué estamos hablando.
Si hablamos de un anteproyecto arquitectónico, los documentos no serán técnicos, como lo que estamos viendo ahora. O sea, en ningún lado estamos viendo medidas, en ningún lado estamos viendo estructura, en ningún lado estamos viendo características específicas de algún modelo de iluminación o de esos temas. Lo que estamos haciendo es mostrar ideas, ¿no? Ideas del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, eso será importante, que estamos construyendo una lámina de presentación de un anteproyecto arquitectónico, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer un poco más reducida la planta. Vamos a poner las dos fachadas que tenemos también por acá. Y una fachada frontal que es esta de Photoshop, y tenemos la fachada frontal del render, ¿no? Que teníamos este tema, ¿no? Esto ya había sucedido en clase, y entonces, bueno, aquí por alguna razón la imagen no, no se está percibiendo de manera adecuada. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo que podríamos hacer es primero corroborar si la imagen está bien o está dañada. Eso puede ser que la imagen estuviera dañada. Para ello, tendremos que ir aquí a nuestra misma carpeta de lámina de presentación, y con esta fachada del frontal, que era esta, la vamos a abrir en Photoshop precisamente, ¿no? Para ver si efectivamente la imagen está dañada o qué sucede. Aquí en Photoshop se abre bien, quiere decir que la imagen no está dañada, ¿no? Eh, Vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardarla como, le voy a dar aquí guardar como, y en lugar de PNG la voy a pasar a JPG para ver si con eso ya se corrige, ¿no? De hecho, aquí en el mismo título, a pesar de que ya tiene la extensión de PNG, digo de JPG, perdón, le vamos a poner aquí fachada frontal, y con minúsculas le voy a poner JPG para no olvidar que ese fue el archivo que vamos a utilizar, ¿no? Le vamos a guardar, nos pregunta la resolución, le vamos a dar siempre en JPG la máxima, le damos OK, vamos a cerrarlo. Entonces ahora en la parte de, tenemos la fachada frontal, que es esta, la JPG, la otra ya la vamos a eliminar, la que era PNG, y entonces ahora sí, desde la lámina de presentación, vamos a situar esa imagen, ¿no? Entonces le damos place, colocar, vamos a la fachada frontal, que es JPG, le damos colocar, y ya está, ¿no? Ahora sí ya la reconoce adecuadamente. Que siempre los remates visuales o las últimas imágenes, yo les recomiendo que siempre las pongan como, en este caso si es este formato este formato horizontal. Acuérdense que leemos, bueno, eso sería bueno aclarar. La dirección, ¿no? La dirección de lectura, acuérdense que siempre es izquierda, de izquierda a derecha. Perdón, está ahí. Aquí, si quieren editar siempre algo de las líneas, tenemos que ir a la ventana de Window y Stroke, ¿no? Entonces aquí ya nos aparece este apartado de Stroke, y aquí ya le pueden cambiar, por ejemplo, cómo termina, ¿no? Entonces, acuérdense que leemos siempre de izquierda a derecha y de arriba para abajo, ¿no? Esto ya está, por ejemplo, está indicado ahí en la bibliografía, en el libro del autor es Dondis. Y bueno, ahí nos platica un poco de este tema, ¿no? Pero bueno, si lo quieren revisar más a fondo, está disponible en el apartado de nuestra clase de recursos adicionales y referencias bibliográficas. Ahí podrían encontrar un poco más a detalle toda esta explicación, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que sucederá es algo como esto. Sé que nuestra
Generalmente nuestra vista está determinada en esta forma, ¿no? O sea, leemos un poco en esta dirección y tendremos al final un remate visual en esta zona, ¿no? Ahora nosotros podemos diseñar como queremos que se lea, ¿no? Pero generalmente como tenemos esta cuestión de que se lee de izquierda a derecha y de arriba para abajo, pues bueno, pues esto sería como la dirección, ¿no? De lectura. Bueno, entonces regresando ahí a lo que teníamos algo como esto. Aquí vamos a cambiar las fachadas de este, le voy a poner otra capa que sea renders, por ejemplo. Y bueno, que puede ser lo mismo, puede ser fachadas. O este puede ser más bien perspectivas. Ajá. Pues ahí iría la perspectiva. Y este está aquí también. Habrá que cortarlo y ponerlo en un nuevo que se llame fachadas, ¿no? En este momento realmente da un poco lo mismo, ¿no? Es importante que estén en PNG porque si yo llego a tener, por ejemplo, como en este caso ahorita los vamos a editar, estas imágenes sí tienen fondo. Entonces, cuando yo quiero traslaparlas, tengo estos problemas, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver en Photoshop, cómo esto se puede editar muy fácilmente. Entonces, nos faltaría colocar por aquí, me faltan las otras perspectivas. Vamos a incluirlas y ahora las acomodamos. Entonces, faltaría, ya pusimos la fachada posterior, ya pusimos esta fachada, nos falta la perspectiva posterior. Aquí siempre cuidar que esté en el layer adecuado, ¿no? Aquí en este caso pues, está en perspectivas. No pasa nada si las pongo incluso afuera y luego las vuelvo a acomodar, ¿no? Bueno. Faltaría también incluir esta. O sea, dan cuenta, ya las estoy poniendo primero en cualquier layer y luego las corto y las pego. Esto, en realidad, lo que deberían de hacer es cada una irla poniendo en su layer original, ¿no? Bueno, y déjenme ver qué otro material tenemos. En este caso es como más descriptivo en el sentido de generar, ya tenemos una serie de imágenes que estamos ocupando. Por ejemplo, esta es muy parecida a la que hicimos con la perspectiva, ¿no? A los 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, etcétera. Entonces, pues vamos a tratar de reutilizar esos ejercicios que ya veníamos, bueno, que hemos venido haciendo también en el curso, ¿no? Este también es exactamente lo mismo. Fue una perspectiva a 3 puntos sí, a 2 puntos de fuga, perdón. Aquí en este caso vamos a cortarlas y las vamos a poner aquí en el de perspectivas. Sale, perfecto. Entonces ahí tenemos las perspectivas, los cortes, las fachadas, ¿no? Y déjenme ver qué otra cosa nos está faltando acá. Creo que ya son todos los elementos. Con eso vamos a armar nuestra lámina. Bueno, aquí lo que les decía, o sea, ver cuál sería el remate visual. Yo creo que aquí con las perspectivas que tenemos, quizá nos convenga más bien pensar en que las perspectivas podrían quedar de cierta manera, o sea, que digamos, de día y de noche, ¿no? Entonces podríamos, no sé con cuál quieran rematar. Yo remataría quizá con esta, es la que le daría el mayor peso visual. Que siempre los renders se recomienda, o las perspectivas que son bastante descriptivas, se recomienda que tengan un espacio suficientemente grande en la lámina, ¿no? Vamos a ir corrigiendo estas otras imágenes, pero sí, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Se recomienda ahí generalmente que el render ocupe por aquí puedo ir apagando mis capas, que los renders ocupen pues un espacio grande de la lámina, ¿no? Quizá aquí ya estamos exagerando. Pero bueno, con las guías, acuérdense que las guías solo son referencias, siempre podemos regresar a la parte de las guías y podemos modificarlas. O sea, no quiere decir que tengan que estar a fuerza a tercios como eh, tan delimitados, ¿no? O sea, podemos alterarlos un poco en la manera que lo vayamos requiriendo, ¿no? Solo es una guía, ¿no? Como tal.
Entonces, bueno, aquí podríamos pensar en esto, algo quizá como esto, de estas características, y también, o quizá la perspectiva. Yo dejaría las tres exteriores por la parte de afuera, o sea, por la parte exterior de la lámina con perimetral, quizá de este lado de la derecha. Si no da así exactamente, pues le podemos hacer siempre un clipping mask, ¿no? Ahorita lo volvemos a repasar. Esta perspectiva también puede ser un buen remate visual, aquí en la parte de abajo, quizá. Con el espacio interior, ¿no? Quizás estamos hablando aquí de cómo se conformó en un primer momento como A, B y C, ¿no? O sea, como cuál es la descripción, cómo se conformó, algunos datos técnicos en la parte central y luego cómo se ve esto tanto en el interior como en el exterior, tanto en el día como en la noche, ¿no? Incluso quizá esto podríamos cambiarlo si ustedes quieren de orden para tener algo como esto, ¿no? Pueden estar separadas o también no hay problema si las perspectivas van pegadas, ¿no? Como en este caso. Eso ya depende ahí de un poco la estética que le quieran ir dando al ejercicio. También, por ejemplo, las pueden agrupar y para que no queden estos espacios en blanco, ¿no? O sea, se pueden extender o pueden decrecer dependiendo, ¿no? Eso no es una como condicionante. Es importante que vayamos evitando estos errores, ¿no? De dejar, tipo, si esto está acá, pues va alineado, ¿no? Si va alineado, pues o va alineado pegado, o hay un margen, o no hay un margen, o las perspectivas van pegadas, o van separadas, o sea, todas tienen que ver igual, ¿no? Entonces, en este caso, pueden ir juntas o puedo ir dejando un pequeño margen. ¿Qué pasa si me sobra, por ejemplo, este escalón, ¿no? Cualquiera, o sea, una de dos, o hago la perspectiva más grande, ¿no? En este caso, eh, buscando que emparejar el tamaño. Aquí en este caso podría ser así, podríamos tener como dos apartados más largos y o más como que nos lleven más espacio quizá en las imágenes. Y el primer apartado quizá, o la primera sección, quizá pueda ser más reducida, ¿ves? Quizá robar ahí unos 5 centímetros, o la primera quizás ser de 20 y luego eso nos quedaría, eh, si es de 90 nos quedarían 35 y 35, ¿no? Entonces, por eso les digo que ahí es como un poco una guía, es decir, como ustedes vayan percibiendo, pues es o sea, como ustedes lo vayan delimitando, es adecuado, ¿no? Pensamos que así lo tenemos inicialmente y vamos a tratar de incluir las demás imágenes. Por acá yo lo que creo es que la primera parte, que es como los diagramas, y esto quizá podríamos tener menos espacio, o sea, dedicarle menos espacio y dejar un poco más de espacio al tema de las perspectivas, ¿no? Entonces quizá aquí podríamos hablar de tener unos 20-25 centímetros, por ejemplo, y de esa manera el, que hay que desbloquear las capas. Podemos ir generando esta parte. Siempre es bueno dejar, cuando tenemos un texto inicial, pues dejar un margen, ¿no? Para que en este caso le voy a dar un margen de 2 centímetros y en la parte superior le voy a dar un margen, sí, quizá de 5, ¿no? Pues es importante que siempre consideremos estos márgenes, aunque después ya en el desarrollo del resto del ejercicio, por ejemplo, acá, pues el margen va pegado, ¿no? Entonces, con eso podríamos, el diagrama no necesita tanto espacio y aquí incluso podríamos explicar el propio diagrama, ¿no? O quizá estaba pensando que el proceso podría ser así, la planta puede venir acá, los diagramas pueden venir acá. Ya será, ¿no? Yo creo que aquí el tema era que al principio había una explicación, incluso podríamos tener aquí una segunda explicación del diagrama, ¿no?
Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? O sea, aquí pueden venir, por ejemplo, de todos modos habría que poner siempre textos, eso lo vamos a ver ahora. Pero bueno, incluso aquí les digo, podríamos poner una breve explicación de este diagrama, ¿no? Bueno, entonces aquí vendría con la parte quizá de las plantas. Aquí recordemos que me falta la planta baja y la planta alta. En este caso voy a ocupar la misma, pensando que fuera con planta baja, planta alta. Y ya veremos qué imágenes nos quedan aquí para la parte del... Incluso quizá este pueda ser, es muy espaciado. Yo creo que esto con, si fueron dos, pues quizá con 2 o 3 centímetros sería más que suficiente. Esta regla ya no la necesitaríamos para que podamos ir ocupando precisamente un poco más de espacio, ¿no? Aquí en la parte de texto siempre es importante que vayamos poniendo títulos, ¿no? Aquí es, por ejemplo, planta baja. Y aquí pues nada más hay que reducir el tamaño, ¿no? Si se posicionan acá con las flechas o con el scroll del mouse, lo pueden hacer más rápido, ¿no? O directamente lo pueden escribir y ya está. Ok. Aquí ya tendremos la planta baja. Por ejemplo, pensemos que esto fuera, que lo estamos ocupando la misma, ¿no? Pero bueno, pensemos que esto fuera planta alta. Y aquí, como se darán cuenta, tiene un margen, ¿no? En color blanco. Si no lo queremos el margen, ya sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que ir a la edición, por ejemplo, planta baja. Todas las imágenes están vinculadas, entonces voy a ir aquí, la voy a abrir en Photoshop. Voy a seleccionar el fondo. Siempre me aseguro que sea un layer y no sea un background, ¿no? Le voy a dar suprimir. Queda en transparente. Control D para deseleccionar. La selecciono con la varita mágica y le doy Control S. Regreso a Illustrator y me va a preguntar, bueno, primero tiene que terminar de guardarlo. Aquí lo estaba guardando, ya terminó. Regreso a Illustrator y me dice si quiero actualizar las imágenes. Le digo que sí y ya me quitó automáticamente el fondo. Me doy cuenta aquí porque ya no está empalmado con el texto, ¿no? Entonces, el texto por cualquier cosa lo vamos a dejar en el layer más superior para que si llegara a pasar esto, pues no sé, el texto no se oculte, ¿no? Entonces aquí también podemos poner que este es un diagrama, independientemente de que queremos poner la explicación, pero este es un diagrama del proceso, diagrama del proceso conceptual. Ahí está. Incluso me parece como la proporción de los textos un poco alta. Vamos a poner un tamaño un poco menor. Me parece que eso es más que suficiente. Incluso podría ser todavía menor, quizá 20. Ahí hay como una fórmula, ¿no? De decir, vamos a ocupar tal tamaño de texto y, ¿no? Tiene que ver más con cuando vamos como armando la lámina, hay que ir viendo la proporción, ¿no? Que todo esté como proporcionado. Es importante ese sentido de proporción. Bueno, luego entonces tenemos ya las plantas. Aquí quizá con esta lógica ya tendríamos como, aquí hay que ver si efectivamente vamos a ocupar la imagen digamos como completamente en este relleno. Aquí no hay ningún problema, por ejemplo, yo puedo tener esta imagen y la imagen está un poco más larga, lo mismo. Entonces puedo ir a Photoshop y seleccionar esta imagen, ¿no? Que sería la ilustración, la abro aquí en Photoshop y le puedo decir crop, por ejemplo, ¿no? Con la herramienta de cortar, la puedo cortar exactamente al margen, le doy enter
Aquí abajo me faltó un poco. Y le doy control S o salvar, ¿no? Perfecto. Regreso a Illustrator, me pregunta lo mismo, le digo que sí y ya, entonces la imagen ya está ahora sí al borde, ¿no? Entonces, bueno, puedo adaptarme a la armalla o dejarla, ¿no? Así. Y bueno, aquí en el tema de los renders, lo que les comentaba la clase pasada es más o menos tratar de emparejarlos en el tema de tamaño. Entonces, voy a poner una guía con el volumen frontal. Con eso voy a emparejar los renders y en este caso otra aquí en este volumen, entonces sería un poquito más pequeño, pero más o menos para que tenga una proporción. Ahí está. Y bueno, ¿qué haría para que tuvieran el mismo tamaño de imagen? Bueno, pues nada, hay que hacerle un clipping mask. Vamos, aquí en este caso ya está así. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera borrar una parte como esta parte de la banqueta, ¿no? Parte frontal, pues igual lo mismo tendría que ir aquí a Photoshop, utilizar la fachada y podría simplemente cortarlo, ¿no? Un poco más quizá, puede ser del lado derecho. Y darle guardar, ¿no? Por ejemplo, si quisiera, si el render, pues en el cielo, como ya habíamos platicado, nada más checar que no sea background, que sea layer, con doble clic. Damos clic con la varita mágica, aquí vamos a subir la tolerancia que está muy bajo. Varita mágica, seleccionamos todo lo que está en azul, le vamos a suprimir. Control D para deseleccionar y le vamos a dar guardar. Simplemente para que veamos cómo se van actualizando, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que esperar a que se terminen de guardar. Aquí siempre me está pasando eso últimamente. Tendría que guardarse con el mismo nombre para que realice los cambios, ¿no? Si no, nunca los va a realizar. Ahí está, me pregunta si quiero actualizarlo, se corta esa parte de abajo y ya no tendría lo del cielo, ¿no? Que en este caso, creo que lo del cielo no estaría tan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podemos regresar. Porque todas el resto de las imágenes de esa lámina, aquí es raro, normalmente no les tendría que poner esto, directamente te enviaría a reemplazarlo y ya está, ¿no? Pero bueno, ahí lo recuperamos, el cielo y ya. Entonces siempre pueden ustedes cambiar de imagen en Photoshop, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es lo que les comentaba, hacer un clipping mask porque no son del mismo tamaño. Entonces, sobre todo a la imagen que está este render, le voy a cortar con un pedazo. Lo puedo alinear al centro para cortarle como desde, digamos, como los extremos, ¿no? Entonces puedo ir aquí, por ejemplo, a Window y puedo ir a Line, ¿no? Y le voy a decir que centre estas imágenes, que las ponga al centro. Entonces ahí lo hizo. Entonces, ahora voy a trazar un recuadro en la capa de perspectivas. Hay que trazar un recuadro realmente del tamaño de la imagen. Este recuadro es sin contorno y sin relleno. Y como está por encima de la imagen, no, nada más voy a seleccionar los dos, clic derecho y le voy a dar Clipping Mask. Ya, con eso como que me recorta el tamaño, ¿no? Bueno, ya tengo aquí mi segunda perspectiva. Ahora sí ya las dos incluso las puedo seleccionar. Y de esta manera ya los puedo colocar, ¿no? O sea, bueno, los puedo situar en donde mejor me convenga, ¿no?
Aquí como en teoría pues ya tiene el mismo tamaño. Ya la puedes tirar y se supone que mantendrá la proporción, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que les comentaba, nada más considerar si esto va como pegado, si no va pegado. Aquí, en este caso, vamos a tratar de dejar un espacio similar entre la perspectiva de arriba y la perspectiva de abajo. Aquí más o menos ya están alineadas estas dos. Vamos a conservar esa alineación en las plantas. Y el texto, ¿no? Entonces acá ya podría poner un texto que fuera ilustración, patio trasero, ¿no? O jardín, ¿no? Igual ya podemos poner o perspectiva, ¿no? Podemos hacer render. Y que no les pase justo esto que me está pasando a mí, que, bueno, si les llega a pasar esto del texto que no se ve, nada más hay que darle más espacio y ya está, ¿no? Pero si aquí, por ejemplo, ya pusimos en mayúsculas y en mayúsculas, aquí sería mayúscula y mayúscula también, ¿no? Entonces siempre mantener eso. Por ejemplo, acá puede ser sobre el texto y nada más cambiamos el color, ¿no? Y vamos a un color blanco y ya está, ¿no? Perspectiva, fachada posterior. Y aquí igual puede ser perspectiva interior. Ya nada nos faltarían las fachadas y estaríamos prácticamente terminando, ¿no? Aquí habrá que ver cómo acomodamos, después de que tenemos todo esto, pues cómo acomodamos el resto de la información, ¿no? Pero bueno, aquí nos quedan todavía los cortes, ¿no? Y las fachadas. Entonces vamos a primero quitarles el espacio este blanco que tiene alrededor porque nos está incomodando, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre habría que ir a la parte de Photoshop, en este caso los cortes. Vamos a ocupar. Este ya no tiene digamos, ya no tiene el fondo, entonces lo vamos a ver aquí para comprobar. Ya no tiene fondo. Este creo que ya lo habíamos cambiado un poco por ahí. Aquí tiene una cosa como medio rara. Y bueno, entonces, ok, bueno, vamos a pensar que fuera así. Vamos a darle guardar. Y aquí nos dice que algo está actualizado. Aunque no lo muestre, te da el aviso de que cambiamos algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en los cortes, aquí está. ¿Dónde está el corte longitudinal? Aquí está. Bueno, entonces, como les comentaba, pues podríamos poner este corte longitudinal quizá acá. Vamos a ver si las fachadas no nos conviene después cambiarlas de tamaño. Aquí incluso les digo, podríamos editarle algo a la imagen para que pareciera más como corte. Por ejemplo, acá en este caso, pues podríamos hacer un trazo, por ejemplo, con la pluma. Vamos a poner unas reglas que nos ayuden ahí a realizar el trazo más rápido.
pero más y más preciso. Acuérdense que aquí con la pluma podemos hacer siempre cualquier trazo. Con la letra Shift tenemos siempre, si dejamos la tecla Shift presionada, vamos a tener siempre esta facilidad de poder trazar con ortogonalmente, ¿no? Clic derecho, Make Selection, hacer selección, vamos Enter. Podemos ir al pincel y con un pincel negro podemos pintar, ¿no? O simplemente al bote de pintura también y dar clic, ¿no? En este caso voy a, con la misma regla, como tienen las guías inteligentes, se va a fijar a las, ¿no? En este caso no lo hizo así. Vamos a usarlo de una sola vez para que no haya ningún problema. Ahí está. Listo, entonces, por ejemplo, acá lo podemos guardar, la imagen como tal. Esto es lo que normalmente ya no debería de hacer. No sé por qué lo está haciendo ahora. Normalmente aquí estoy editando directamente una imagen PNG. Cuando tú le das guardar, automáticamente guarda la imagen PNG. Lo que está sucediendo es que siempre me está haciendo como un guardar como. Entonces tengo que volver a seleccionar la imagen y me lo quiere tratar guardar como Photoshop. Entonces aquí más bien tendría que poner exactamente el mismo nombre, reemplazar el archivo para que cuando yo vaya a Illustrator me diga que si lo quiero actualizar y ya lo pondría en esta manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí igual si está como muy estorboso o el que está el resto ya no lo quisiera tener, pues puedo recortar la imagen simplemente con crop o hacer un clipping mask desde Illustrator, cualquiera de las dos, ¿no? Aquí igual en Photoshop podemos siempre poner en View Snap To y aquí podemos poner todo lo que queremos que haga Snap. Entonces, por ejemplo, si aquí hay una guía, el crop lo va a hacer a la guía automáticamente, ¿no? Entonces, nada más tendré que colocar una guía y el crop va a ir directamente a buscar esa referencia, ¿no? Vamos a guardar, es lo que le digo que está pasando constantemente, no sé por qué, pero bueno, igual. Hay que darle a reemplazar, le damos OK. Y aquí nos pregunta, ya se cortó la imagen, o sea, ya no tenemos como los fondos y ya tendríamos algo como esto, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos el corte. Incluso podemos ir respetando ya las alineaciones de los textos que estaban previamente. Pues corte longitudinal, ¿no? Ya, quizá incluso así ya podría quedar nuestra lámina, ¿no? Entonces tenemos más elementos que estaban disponibles. Tampoco hay que saturarlo, ¿no? Podríamos poner algunos incluso aquí abajo, ¿no? Algunas fachadas o algún corte. Ahorita vemos que es importante. Por ejemplo, las plantas, podríamos, yo creo que las plantas en este caso sí sería bueno, o que se fueran más pequeñas, pero al menos que estuvieran alineadas con esta imagen que nos queda aquí arriba. Ya cuando mueven una, pueden seleccionar las dos y con Align pueden decirle que las posicione, ¿no? Así tendría un poco más de coherencia, mantener los márgenes, más o menos que el margen entre este texto y este espacio sean proporcionales. Incluso si tienen ahí como una duda, pues pueden realizar cualquier elemento, por ejemplo en este caso, y más o menos con eso comprobar si están más o menos a la misma distancia. Podrían incluso podríamos correrlo un poco más hacia esta parte, ¿no? O sea, podríamos aquí generar un centro entre este y este. O sea, este sería la distancia y aquí poner
un centro y separarlas equidistantemente, ¿no? O sea que esta separación, la que está aquí, la que está aquí, la que está aquí, fueran más o menos iguales, ¿no? Está más o menos, ¿no? Pero bueno, te digo, tampoco tiene que ser así tan preciso, pero pues estos temas nos ayudan ahí a generar precisamente ese sentido de proporción. Ahí está, ¿no? O sea, el vínculo exterior es más extenso. ¿Por qué? Porque estas tienen mayor relación entre sí, ¿no? Ya nada más tendríamos que poner esto a la misma, en la misma posición, ¿no? El texto, porque va a ir generando ese sentido de relación entre los elementos, ¿no? Pues bueno, ya tendríamos algo más o menos como esto. Podríamos incluir, si quieren, aquí el diagrama podría ser más pequeño. Podría estar centrado con este, con align. Y ya es quien podrían incluir alguna otra información adicional que nos quede aquí un espacio, ¿no? Por ejemplo, una fachada o algo que nos haga falta, ¿no? Por ejemplo, quizá el corte transversal, ¿no? Podríamos, ese no lo tenemos, entonces ya vamos a eliminar estas. Pero bueno, la idea de tenerlas es que podríamos siempre, por ejemplo, fachada frontal, corte transversal, Photoshop, es este. Lo abrimos acá y lo mismo, ¿no? O sea, primero podemos con varita mágica seleccionar ahí todo lo que está en blanco, podemos borrarlo y podríamos incluso hacer una vez crop, ¿no? Con nada más hay que poner las guías, sea un poco más sencillo. Y ya nada más con la herramienta de crop, que es cortar, podemos le damos control S, les digo, ahí normalmente debería guardarlo directamente, file save. Y en Illustrator nos dice que si queremos actualizarlo y ya tendríamos, lo mismo podríamos hacer con cualquiera, ¿no? Pero bueno, entonces ya tenemos aquí el corte transversal. Normalmente debería ocurrir como pasó ahorita. O sea que le doy save, aquí file save, y automáticamente lo guarda y automáticamente me hace el cambio en Illustrator, ¿no? Aquí nada más en este caso voy a tratar de respetar el margen. Y el corte pues ya prácticamente puede venir a cualquier altura, ¿no? Y tendremos una composición de estas características.
Perdón, por ahí silencié el micro unos minutos. Bueno, parece que se quedó grabando unos minutos. Bueno, ya nada más para terminar, la última parte sería cómo lo guardamos. Entonces, podemos darle ahí archivo, guardar como, save as. Yo le recomiendo que se guarde en PDF, ¿no? Y aquí quiero explicar nada más un pequeño apartado de esto de PDF. Vamos a guardarlo como PDF, guardar como PDF, le ponemos ahí lámina de presentación. Vamos a ver, en la primera no le vamos a mover nada. Nos aparece este cuadro de diálogo. Vamos a decir guardar, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuál es el peso de la lámina. ¿Por qué puede llegar a ser más o mayor pesado? Bueno, nosotros hicimos una serie de temas que son importantes aclarar o reconocer, sobre todo el tema de que fuimos vinculando los archivos, es decir, siempre le fuimos poniendo link a los archivos. O sea, todas las imágenes que fuimos poniendo las teníamos en nuestra carpeta de imágenes, precisamente, y eso nos está ayudando bastante a que el archivo no pese tanto. Este archivo pesa 23.8 megas, el que acabo de guardar, que si no es un archivo tan pesado, tampoco es un archivo tan bajo de tamaño. Bueno, generalmente hay varias formas de modificar el tamaño, pero una que es así más o menos sencilla sería darle Save As, lo volvemos a guardar como PDF. Nada más que aquí le vamos a tener que dar esta opción donde dice guardar. Le ponemos ahí el nombre. Yo en este caso le voy a poner 1 para diferenciarlo. Para dar guardar. Y aquí vamos a ir a donde dice en esta ventana. Ahí es donde tienen que cambiar algunos temas. Hay varias formas, ¿no? Esta es una más o menos sencilla. Hay que irse a este que dice smallest file size. Y después vamos aquí a compresión. En compresión, aquí le vamos a dar en donde dice compresión, no, perdón, dice image, está dividida como en tres apartados, ¿no? Color bitmap image, grayscale bitmap image y monochrome bitmap image. Entonces, en el primero, en el de color bitmap image, ahí le vamos a dar, en donde dice image quality, le vamos a dar aquí maximum. Aquí lo podemos dejar en 100, no hay problema. Aquí en donde dice grayscale, le vamos a dar igual maximum. Y aquí le dejamos 150, está bien. Y donde dice monochrome, le vamos a dar, en donde dice 300, 150. Y le vamos a dar save, ¿no? Nos dice una leyenda, le decimos que sí, que no hay problema. Y ya está ahí guardando el documento PDF. Vamos a ver la diferencia de tamaños. Si el primero pesa 23, el otro pesa 1.6 megas, ¿no? Ahí estaría la, sin perder, vamos a ver ahí el resultado. Seguramente habrá alguna diferencia, ¿no? Entre el de 1 mega y el de 23. Estamos abriendo el de 23. Ah, ojo acá, está guardando el archivo de la capa que tenemos de dirección, ¿no? La voy a eliminar. Pero bueno, pues aquí habría que guardarlo como, le damos como PDF en la primera. Y aquí le vamos a dejar igual, ¿no? Por default, los valores que están por default. Eso me va a llevar a que la lámina se guarde, tendría que empezar otra vez los 23 megas, ¿no? Bueno, pero entonces de esa manera podríamos nosotros reducir el tamaño de los archivos. Entonces aquí está la primera lámina de presentación normal, 23.8 megas, contra la lámina de presentación de 1.6, ¿no? Seguramente esta la primera tendrá una resolución poco mayor en algunas partes, pero la de 1.6 tampoco es, o sea, no es que sea completamente mala, ¿no? Ahí está. Pueden modificar un poco los valores, ¿no? Cuando, sobre todo estos, cuando están aquí en la parte de guardar como, que le dan PDF. Aquí donde dice smallest file size.
Smallest file size, compresión. Aquí pueden dejarlo quizá en 300 también, ¿no? Tal vez no va a ser la máximo y máximo. O sea, siempre jugar con sus valores, bueno, no jugar, o sea, si aquí es máximo, máximo, aquí en lugar de ser 150 le pusimos 300. Vamos a guardar el PDF y vamos a ver en este caso cuál es el tamaño de este archivo. Debe estar en algo intermedio entre los dos. Tenemos la línea presente 1.5 es muy parecido, realmente tampoco cambió mucho, ¿no? Bueno, eso nos permite que el archivo se reduzca en un tamaño significativo, ¿no? Sin perder tanta calidad. Y bueno, con eso concluiríamos este pequeño video, bueno, este pequeño tutorial, ¿no? Muchas gracias.